Estamos muy interesados en promover el acceso a la información de las colecciones y en promover el acceso a las colecciones digitalizadas, no solo para que estén ahí en un disco duro, en una computadora, en un servidor sin que tengan salida pública. Entonces, queremos explorar cómo, cómo sí publicar la información y cómo sí publicar los acervos. Entonces, por principio, le voy a dar la palabra a Benjamín Torres, porque hay varios aspectos de la información que tienen una perspectiva transversal, que se cruzan con otros mandatos de ley, con otras normativas, y una muy importante que nos permite Tainacán es publicar los datos para que sean reutilizables. Y bueno, vamos a hablar cómo también el uso de esta herramienta nos va a permitir dar cumplimiento a esta política de datos abiertos del Gobierno de México. Entonces, Benjamín, por favor, si nos haces favor. Gracias, buenas tardes a todos. Les voy a hablar un poquito de un tema que es importante. Cuando nosotros estamos pensando en Tainacan, estamos pensando también en publicar nuestros datos, que es bien importante, porque si nuestros datos están guardados, pues a nadie les sirve. Además de publicarlos en Tainacan, también hay otra obligación de publicarlos en datos abiertos. Yo estoy seguro que algunos de ustedes ya lo saben, porque hemos trabajado también con ustedes. Y quiero decirles que la política de transparencia, gobierno abierto, de datos abiertos, pues es un conjunto de disposiciones administrativas que están a cargo de la Secretaría de la Función Pública y que el objetivo es promover la transparencia, promover el gobierno abierto y mucho los datos abiertos. Los datos abiertos ayudan al desarrollo de las comunidades, al desarrollo de la sociedad. ¿Ok? Esta política de transparencia en su eje 3 habla de los datos abiertos y habla de 3 acciones importantes. Estas 3 acciones son identificar cuáles son todos los conjuntos de datos abiertos que están dentro de mi institución, identificar cuáles de ellos, se nos está yendo por aquí el video, identificar cuáles de ellos son susceptibles de publicarse. ¿Cuáles son susceptibles de publicarse? Aquellos que no son información clasificada como reservada o confidencial. Y después, publicarlos. Y no solamente publicarlos, sino en nuestras propias páginas, decir, tengo una estrategia de comunicación donde le doy a conocer a la ciudadanía que tengo estos datos abiertos publicados, no solamente en mi repositorio de Tainacan, cuando lo usen o donde se encuentre en este momento, sino además en datos abiertos. ¿Cuál es la definición? Y de aquí parte el concepto más importante, los datos digitales de carácter público, accesibles en línea, que pueden ser usados, reutilizados, redistribuidos por cualquier persona. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier persona que ve esos datos abiertos publicados los puede bajar, puede hacer uso de ellos y puede obtener inclusive ganancias por hacer algún estudio con estos datos. Los datos de su clasificación, lo que son sus fichas catalográficas subidas en datos abiertos, son públicas. Y ahorita vamos a decir por qué son públicas. Bueno, primero, creo que tengo descontrol con este control. Aquí está. Primero, ¿qué son los datos abiertos? Es una tabla, renglones y columnas, entiéndase una base de datos. Los datos abiertos no son documentos, no son ensayos, no son estudios, son renglones y columnas. Son los datos fuente, entiéndase para en nuestro caso, todas las fichas catalográficas puestas en datos abiertos, para que la gente los pueda explotar, así de claro, explotar. Estos datos abiertos con estas fichas, entonces, si nosotros los publicamos, estamos corriendo el principio de máxima publicidad y entonces también les estamos pegando a la ley de transparencia. Y si nos apegamos a la ley de transparencia, nos dice que la información reservada no es de mutuo propio. La información reservada yo tendría que decir,
Comité de transparencia, tengo esta información que quiero reservar derivado de una solicitud de acceso a la información. Y además, el estudio debe de ser caso por caso. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Que los datos catalográficos son información pública. Si ustedes quieren clasificar esta información, estamos incurriendo en un grave error que a final de cuentas el Comité de Transparencia se los va a regresar. Así es que no se preocupen, la ley de transparencia nos protege de que estos datos son públicos. Ese es el detalle. Después dice también, los datos abiertos deben de ser, y hay varias características, se las voy a leer nada más, pero voy a hacer énfasis en dos. Accesibles, integrales, gratuitos, no discriminatorios y oportunos. Por otra parte, permanentes. Los datos abiertos son permanentes porque forman parte de un archivo histórico. ¿Y qué no si nuestros acervos no son históricos? Por lo tanto, ahí se van a preservar durante el tiempo a nivel de columnas y renglones, no importa la interfaz en que los estemos publicando para hacerlos más accesibles, más bonitos, con imágenes, etcétera, etcétera. Pero también quiero volver a hacer énfasis en el uso libre. La ley prevé esto, la ley de transparencia prevé que esos datos los pueda utilizar la ciudadanía, que generen valor para la ciudadanía. En este caso, que generen un valor cultural para promover que la ciudadanía conozca estos acervos. Así es que, con todo gusto vamos a subir nuestros datos. Luego, por otra parte, debemos de publicar nuestros datos abiertos en el portal de datos.gov.mx, que quede claro, son dos aspectos diferentes, uno en su repositorio Tainacan, otro en datos abiertos. ¿Pero por qué? Miren, el público puede hacer con ellos, distribuir sus conjuntos de datos abiertos, hacer copias, difundirlos, adaptarlos, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que digo para concluir esta parte. Primero, tenemos una obligación hacia el pueblo, hacia la ciudadanía, de dar a conocer nuestros acervos. Segundo, qué bueno que podamos difundir lo que tenemos en nuestro acervo para la ciudadanía. Pero yo también quiero apelar a esto. Siéntanse orgullosos de poder colaborar con la cultura en México. Siéntanse orgullosos de decirle a sus familiares y amigos, mira, esta ficha catalográfica yo la hice. Está publicada en internet y me interesa hacerlo. Además, no es un esfuerzo aislado esto de los datos abiertos. Es un esfuerzo en donde hay una comunidad de 150 países en algo que se conoce como la Carta Internacional de Datos Abiertos y estamos nosotros inmersos ahí. En un principio estuvimos en los primeros lugares de publicar datos abiertos y ahora empezamos a bajar. Pero gracias a un esfuerzo que estamos haciendo en todo el sector, ahorita ya tenemos en cumplimiento de datos abiertos cerca del 86%. Nos faltan algunas instituciones que ahorita les voy a mencionar. Pero también tenemos un barómetro, que también es una iniciativa internacional que lo que hace es estar midiendo qué tanto los países están publicando sus datos abiertos. Los datos abiertos sirven para muchas cosas, en nuestro particular aspecto, para difundir la cultura. Este es nuestro informe. Si se dan cuenta, en datos abiertos de todos los sujetos obligados que están en el sector cultura, casi todos están al 100%. Tenemos algunas excepciones. El cierre de la fecha de subir los datos abiertos fue el 30 de junio, pero todavía vamos a hacer un segundo esfuerzo porque lleguemos al 100 todos los sujetos obligados de la política de transparencia, gobierno abierto y datos abiertos, para que seamos, y se los digo por adelantado, el primer sector que en datos abiertos está al 100% de publicación. Y los invito a que en los años subsecuentes no solamente publiquemos estos datos abiertos, sino los demás que vayamos publicando y catalogando día a día con el esfuerzo que hagan. Muchas gracias. Gracias, Benjamín.
Gracias. Había una sección que nos vamos a brincar. Digo, ya es un poco demasiado. Yo quiero que nuestros invitados pasen y nos platiquen. Ahorita creo que en principio Salvador y Carmen, sobre temas que están completamente relacionados con esto de los datos abiertos, pero que están relacionados con nuestra misión. El tema que voy a dejar fuera es un asunto de archivos, pero lo voy a mencionar muy rápidamente. El Archivo General de la Nación recientemente publicó, desarrolló en colaboración con otras dependencias, con equipos de desarrollo que implantaron, un software que se llama Saga. Es un sistema de administración y gestión archivística que sigue la vida de los archivos desde su origen, desde la gestión y aquello que algunos llamamos sistemas de control y seguimiento, hasta la disposición final de los documentos. El sector cultura ya manifestamos interés, por lo menos en el sector central, para ser de los primeros usuarios a fondo de esta clase de sistemas y compartiremos con ustedes más adelante esta experiencia. Es algo que corre en línea paralela con la gestión de los acervos y que habla de la vida institucional, que es preciso ordenar. Hay una ley general de archivos que tenemos que cubrir y en muchos sentidos vamos rezagados. Solo quería comentar eso con ustedes. Yo sé que hay instituciones que están corriendo sus soluciones propias, está bien. En algún momento compartiremos nuestra experiencia para saber si alguien más se quiere involucrar. Vale la pena conocer el desarrollo que el Archivo General de la Nación desarrolló, porque justo está hecho para pegarse por completo a la Ley General de Archivos. Y con eso ya termino.